Bienvenidos a Ruso en Línea, padrinos con nosotros, Sergio, Escualo, Tibu One. ¿Cómo te presentamos, carnal? ¿Cómo te topa la banda? Puta, pues la banda me topa por Tibu de toda la vida y Escualo como rapper y varios AKJs que ahí tengo, como Mr. Polyfunk Facético, MPHK, Microphone, Doctor Hipnosis, lo que quieras. A huevo, papá, ya se la sabe, banda. Sí. Pues muchas gracias, carnal. Gracias por aceptar. Ya teníamos mucho tiempo de haberlo planeado, pero hasta ahorita se está dando. Pues nada, carnal, platícanos un poco. Llevas más de 20 años en la escena, formando uno de los primeros grupos. Sí. ¿O cómo fue la onda? Tú platícanos, carnal. Pues bueno, inicié prácticamente no escuchando rap como en la escena, haciendo ya cosas, 1996 más o menos. Okay. 1997 con mi primer grupo que era se llamaba Afro Madness, el cual pues, empezaba a grabar en cassette. Encontrábamos en tiraderos de discos, de repente encontrábamos algunas cuestiones como de instrumentales y no importaba, el mismo instrumental lo grababas una y otra vez porque no había más, ¿no? Okay. Y lo grabábamos ahí en mi casa, en el estéreo de mi mamá, con 2 cassettes, de un lado a otro, pasándonos el micro que traía el microcomponente, o no sé cómo se llamaban esas ondas en aquel entonces. Pero ¿cómo es este primer acercamiento al rap? O sea, ¿qué escuchaste? ¿Por qué? Empecé a escuchar rap en 1988, más o menos, ¿no? Empecé escuchando APNB, Tula Crew, de ahí fueron los años pasando, Onyx, Wu-Tang, puta, de todo he escuchado, ¿no? O sea, sí, claro. Prácticamente, pero empecé pues, de muy chiquito a escuchar el rap, ¿no? Recuerdo que la primera vez que lo vi fue como a huevo, o sea, me encontré a mí mismo y me encantó, o sea, desde ahí dejé de escuchar cualquier otra cosa, solo escuchaba rap y rap y rap y rap todo el tiempo, ¿no? Okay. Llegué incluso a usar mis pantalones al revés, estilo Criss Cross, ¿no? Yo y mi hermano saltábamos en las camas escuchando rap, según esto freestyleábamos, pero éramos niños de 11, yo de haber tenido 11, mi hermano de haber tenido unos 8, 9 años más o menos. Tu hermano también involucrado un poco en la escena, ¿no? Al principio, oiga, y como intermedio, ¿no? El sí, cacha. Sí, los dos siempre escuchamos ¿Jalando? rap, siempre jalamos. No siempre jalamos juntos, pero siempre empezamos a jalar bastante. Okay. En todos lados, ¿no? Era lo que nos movía. Empecé escuchándolo, después empecé grafiteando machín, ¿no? Crecí en el norte, empecé a rayar en el norte muy cabrón. ¿Y allá en el norte estaba más fuerte el pedo, el movimiento? ¿O? Pues había de alguna manera como una conexión un poco más directa con Estados Unidos, ¿no? O sea, claro. Existía ahí donde yo vivía en Guaymas, Sonora, en Hermosillo, en Baja California, y de repente había como mucho gringo que iba, etc., y de alguna manera como que entablabas una plática, salía la plática, o ellos mismos te dejaban un cassette o te mostraban cosas, ¿no? Okay. Y de ahí pues, ya todo lo grabábamos en cassette, teníamos cassettes que no se tocaban, que simplemente eran para escuchar en casa, y duplicabas y pasabas o prestabas ese cassette o intercambiabas por otro, ¿no? Ok. Pero principalmente empecé grafiteando y empecé andando en patineta, y así fue como conocí a muchos rappers que bajaban de San Diego, que venían de Mexicali o de Tijuana, que traían más como que la onda, ¿no? Pero en sí, en los lugares, pues no se veía una escena, o sea, realmente era un desierto completo. Aparte estaba este estereotipo de que como andabas en patineta, güey, no eras rapper acá
al 100, güey, ¿no? Bueno, en ese entonces, o no sé cómo. Era una gran diferencia, porque, o sea, los que andábamos en patineta, en el Parque de Camarón, en La Paz, escuchábamos rap, ¿no? Llevábamos grabadora y poníamos rap y realmente a veces ni sabías que escuchabas, pero estabas escuchando algo que fuera rap, ¿no? Sí, claro. Y la misma banda o gringos que iban y empezaban a patinar contigo, de igual manera como que ponían sus cassettes y ahí había como que bastante intercambio de música. Entonces, gracias a la patineta y al graffiti empecé a descubrir nuevos grupos y sonidos y así, ¿no? Pero cuando ya llegué al Distrito Federal, pues era otra cosa, ¿no? No había esa conexión con los chicos que andaban en patineta y el hip hop, sino ellos escuchaban más crunch y uno escuchaba hip hop y decían como que no escucho música de negro, ¿no? Eso es lo que te decía, aquí en la ciudad, güey, así como que ese estereotipo de... Sí, no, ni siquiera se utilizaban los pantalones baggies, para decir, ni siquiera tumbado, o sea, baggy, porque no había ni cortes en ese entonces, o sea... Pues que la ciudad era cero, ¿no? No había nada en ese entonces, pa. No había nada, tenías que hacer tus propias válvulas, tenías que hacer prácticamente todo, o sea, conseguías las válvulas de perfumes, le abrías con aguja, tratabas de que se hiciera un fat cap, ¿no? No sabías que ni siquiera era un fat cap realmente, ¿no? Sí, claro. Realmente claro. Quiero que pinte más para que mi tag sobresalga de las demás, ¿no? O para acabar más rápido el relleno, ¿no, güey? De cierta forma, ¿no? O sea, primero era muy tagger, después pasabas más a las bombas, ya después empezabas a hacer grafitis como con más conciencia de dejar un mensaje o con un carácter bien hecho, ¿no? Y enfocado a lo que a ti te gustaba, al hip hop que a ti te gustaba, ¿no? Ok. Entonces, sí era como muy diferente. El norte, vivir en el norte y después llegar al DF era algo... Sí, claro, fue así como, ¿qué pedo, güey, no? Así... Sí, no, muy diferente en varios aspectos. ¿Cómo decides o por qué decides hacer tú tus rolas, pa? O sea, ¿por qué crear este crew de Afro Madness? Afro Madness. Pues simplemente o sea, desde el inicio era como una inquietud, ¿no? Después de muchos años de escuchar rap, pues se te vienen rimas a la cabeza de repente, ¿no? Y tanto mi hermano y el Mr. Bio, que es el hermano del niño, pues teníamos como esa inquietud realmente como de grabar algo, ¿no? De estar ahí cotorreando, pasando el rato, escuchando rap, y de repente cuando paraban los coros y quedaba alguna rola suelta, ahí realmente como que tirabas cualquier cosa amena del momento o soltabas algo, o sea, como que nuestro mismo ser quería hacerlo. Claro. No se pensó en ninguna otra cosa, o sea, era como de, güey, voy a grabar una cosita y a ver cómo suena y tratar, ¿no? O sea, era plenamente cotorreo. Buscábamos mucho en tiraderos, pues así, las instrumentales, era como oro molido para nosotros, ¿no? El tener una nueva instrumental de lo que fuera, si fuera G-Funk o fuera gangster rap o lo que fuera, el tener ese instrumental ya te daba como que, ya tengo para escribir otra cosa, ¿no? No pensabas en nada más que en rapear, éramos niños jugando a grabar prácticamente, ¿no? Ok, ¿cuántos años tenías en ese entonces, Patricio? ¿Como 12, 13? No, cuando empecé de haber tenido como unos 14, 15 que grabé las primeras cositas, y ya después empezamos a grabar como que ya rolas como con más sentido, ¿no? Con mucho más, o sea, pensando en algo, pensando en decir algo o en tratar de demostrar una habilidad verbal de cierta forma. ¿Cómo empezaste a topar a la banda, pa? O sea, porque estamos platicando que en ese entonces no había nada, güey, ¿no? Un pinche, llegaste a un desierto, güey, y fue así. Hablaba con mucha banda anterior que muchos me dicen así, güey, porque los veía, así de este güey a huevo es rapper, güey, y se acercaban, güey, ¿no? Así de, güey, te late el rap, o así, y intercambiábamos, ya, o sea, ya hablábamos, intercambiábamos, o ustedes cómo fue en ese momento.
Pues lo hacíamos así, o sea, ibas por la calle, de repente veías a un güey que decías, güey, por cómo trae la gorra, por la playera que trae, por los tenis, etc., ¿no? Y a veces fallabas o a veces no, pero te acercabas y le decías, oye, carnal, ¿qué onda tú? ¿Qué? ¿Escuchas rap? ¿No? Y pues, no había celular ni nada por el estilo, apuntabas como el teléfono, si podías ahí mismo intercambiabas cassettes, o le hacías preguntas como de qué tipo de rap o qué grupos conocía o como qué escuchaba. Y era más o menos como empecé a conocer banda, ¿no? Cuando conocí a DFK, pues sí fue una historia bastante chingona que nunca voy a olvidar, ¿no? ¿Primero fue el DFK o Familia Lifestyle? Es que Familia Lifestyle es muy aparte a DFK, aunque hay miembros de Familia Lifestyle que llegaron a formar parte del De los DFK. DFK, claro. ¿No? Cuando nosotros primero llegamos al Distrito Federal, empezamos a rayar MSG, que era Mexican Curious Hieroglyphics, Ok. ¿no? Ese era como nuestro crew, y se veían 2, 3 pintas, a lo mucho, poquitas cosas, y las pintas que había eran como muy de hip hopper, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a pintar eso, lo empezamos a pintar como todo el lado sur, y una noche pintando, llegó de repente de un bochito salen como un chingo de güeyes, bien monotes acá, y nos la empiezan a armar de a pedo, bien cabrón, y realmente nos echamos a correr, no así de escaparnos, sino como para que no nos agarraran. Claro, claro. Pero agarraron a un amigo que, bueno, casi podría decirte que es como mi primo político, ¿no? Él venía igual de La Paz, Baja California, igual que nosotros, y lo agarran a él y lo empiezan a pintar, ¿no? Y lo empiezan a chacalear. Y nosotros pues éramos chavitos. Empezaron a pintar. Ajá. Ok. O sea, estamos haciendo un graffiti, lo agarran a ese güey y le empiezan a pintar la ropa, le empiezan a pintar la cara. No mames, qué loco, güey. Empiezan a 3 de la mañana, güey, ¿no? Y de la nada sale Edwan, creo que iba Pastra, creo que iba Smith, Femur, que ellos ya eran de FK, ¿no? Los DFKs. Ajá, y como que ya vieron que éramos más, nos hacen el paro, se echan a correr a estos güeyes y prácticamente ahí los conozco, ¿no? Ahí empezamos a intercambiar cassettes, empezamos a darnos el teléfono y ya empezó como que otra por una pinta. Otra historia, sí, nos Qué conocimos chingón, pintando en la calle prácticamente, ¿no? Ok. Ya después empezamos a ir a sus fiestas, empezamos a conocer más bandas, etc. Pero ahí todavía éramos MSG, ¿no? Varios de nosotros, que el MSG prácticamente te podría decir que empezó como en la VM de Tlalpan, ¿no? Y ahí estábamos rayando pues, todo el día, ¿no? Varia banda que venía de Baja California Sur, ¿no? Ok. De los DFK, ¿cómo ellos ya venían con esta onda del rap? ¿Ya venían también escuchando? ¿Ya venían grabando? ¿Tú ya tenías lo tuyo? ¿Le enseñas No, nada? todavía yo no tenía como cosas previas grabadas cuando pasó eso. O sea, tenía pininos que en algún momento hicimos jugando que nunca salieron a la luz, ¿no? Nunca lo mostramos, o sea, por momentos jugando nos sentíamos rappers y tomábamos el micro y freestyleábamos sin saber que era un freestyle, pero no, o sea, DFK estaba como en otra onda, o sea, ellos estaban haciendo fiestas, eran más como b-boys, había de repente algunos chavos que ya freestyleaban, que ya tiraban algunas rimas, pero nosotros todavía éramos chicos, ¿no? Cuando yo fui a las primeras fiestas de ellos, éramos muy chicos, ¿no? O sea, casi pedimos permiso a los jefes Sí, y claro. etc. O nos salíamos de repente de escondidas para poder ir y hacerlo, ¿no? Pero era mucho b-boy, era mucho graffiti, ¿no? Y creo que de ahí empecé a conocer a varios y así, ¿no? Pero ahí era Afro Madness,
todavía ni siquiera existía Lifestyle, ¿no? ¿Cómo se da esa creación de ese crew, pa? De Lifestyle. Uh-huh. Lifestyle ya venía un Boca Floja, un Aquilamar, ya traían como que ya un poco más de experiencia en relación a haber grabado, a escribir, etc., ¿no? Nosotros andábamos en cassettes, ellos también andaban en cassettes, algunas cuestiones que se grabaron en mi casa, otras que ellos ya habían ido como a un estudio a grabar, etc. Y de ahí como que nos juntamos y prácticamente todos dijimos, güey, pues hay que llamarnos Lifestyle, ¿no? La familia Lifestyle, ¿no? De ahí conocimos a Sake, conocimos a Rakim, a Kodak, etc. Y prácticamente ahí nos empezamos a juntar en el garaje de Kodak y empezábamos pues ahora sí cada quien llevaba su pedacito de letra y la tiraba. ¿Quién producía ahí en ese momento, padre? Uy, en ese preciso momento estaba, digamos que DJ Rakim movía mucho como que los aparatos, Sake lo seguía, pero realmente todavía no se producía, o sea, seguíamos utilizando instrumentales o sampleos que se hacían, sampleos que a veces no cuadraban, pero iba el sampleo, ¿no? Ok. Más adelantito, ya después de haber tenido diversas fiestas, de haber hecho como varias cosas, prácticamente todos como grupo, fue que se empezó a conseguir una computadora, se empezó a conseguir un poco de más equipo, ¿no? Y empezó Sake como a producir. Yo me sentaba mucho al lado de él, veía qué es lo que hacía, yo le movía, él le movía mucho más que yo porque pues era su compu, ¿no? Y ya después yo empecé a tener mi compu, empecé a generar mi equipo y empecé a producir también, ¿no? Entonces, prácticamente así se empezó, ¿no? Producíamos con lo que se tenía, ¿no? Con lo que se podía, o sea, sampleabas hasta cachitos de canción, sampleabas el snare, sampleabas pedacitos y los ibas duplicando, ibas tratando de hacer lo que se podía hacer con lo que se tenía en ese momento, ¿no? Muchas veces hasta grababas campanitas o guitarrazos con el mismo micrófono y quedaba todo sucio, pero te funcionaba para hacer la pista. Para clavarlo en algún lado. Uh-huh. No mames, qué chingón. ¿Cuándo hicieron su primer track? ¿O cuándo tú hiciste tu primer track? Uy, mi primer track creo que lo hice por allá, puta. En esa época, 1996 más o menos, hice como que mi primer track, que fue, lo tomé de varios discos de samplers, ¿no? Y lo fui como que el sampleo del sampleo, tratando de que sonara como yo quería que sonara, ¿no? Eso fue como mi primer track así. ¿Tuviste algún tipo de educación musical, como en forma? No, nada de educación musical, o sea, era más que nada aprender cómo se manejaba el programa y llegar a sacar lo más similar a lo que yo estaba escuchando, ¿no? O lo que me gustaba escuchar en ese momento, y era empírico así totalmente, ¿no? Era de botón, prueba, error, prueba, hasta que salía. Ok, ¿no? ¿Empezaste rimando 100%? No, realmente empecé haciendo tracks y después, o sea, rimaba sobre instrumentales, pero ya cuando ya empecé a generar tracks, ya como que cuadraba más mis rimas hacia lo que quería, como que sí, claro. ¿no? O sea, pero no fue de que, creo que ninguno de nosotros estudió realmente para ese PEX, ¿no? O sea, era muy difícil en aquel entonces también. Era muy complicado. Pocas opciones, ¿no? Era muy complicado, o sea, no había un internet al cual podías meterte un tutorial, decir, claro. no existía una tienda donde te vendieran los aparatos. Y hasta la fecha, ¿no? No, hoy por hoy encuentras de todo, ¿no? Ya lo puedes mandar, ¿no? A pedir y así. Es como era igual como grafitear, ¿no?
te digo, buscábamos las caps de los perfumes. Buscaban cómo hacerlo, ¿no? Ajá. ¿Cómo solucionarlo? Buscábamos cómo solucionarlo y armarlo con el simple motivo de divertirnos, de pasar un buen rato entre amigos, ¿no? Ese era lo principal, ¿no? O sea, no era de que yo quisiera dedicarme a hacer rap, sino realmente era de, vamos a hacerlo para pasar el rato, cotorrear, estar a gusto y tirar algo que fuera chido. Estas primeras fiestas que se mencionan un chingo, Uh-huh. con Familia Lifestyle, Ajá. ¿cómo las viviste tú, padre, en ese tiempo? Pues era algo muy padre, porque pues eran las fiestas, ¿no? De niños de 16, 17 años, nuestras primeras fiestas que prácticamente organizábamos, planeábamos, pensábamos hasta en la lista de canciones que íbamos a tocar, ¿no? A quién íbamos a invitar, dónde iba a ser. Eran fiestas hip hop, ¿no? Y marcaron mucho, ¿no? Porque sí iban güeyes que hasta la fecha están en la escena, ¿no? O sea, de todos lados. Es que eran las fiestas, ¿no? O sea, era un estilo, o sea, nuestro estilo y el habernos juntado todo Lifestyle era como que enriquecía muchísimo uno al otro, ¿no? O sea, yo no te podría decir que hay como que alguien que despunte de ahí nada más, ¿no? Sino realmente todos pusieron un grano de arena y se hizo una mezcolanza, ¿no? Entonces, las fiestas eran increíbles, o sea, era realmente el momento que querías pasar, el momento hip hop que se te quedaba en tu ser, ¿no? O sea, el realmente ir a una fiesta, escuchar rap, el bailar, el cotorrear con los demás güeyes que entienden el pedo, era como algo único, algo único. ¿Cuántos años dura Lifestyle, pa? Puta. Pues prácticamente creo que como 4 añitos, más o menos, de lo que yo recuerdo, ¿no? De lo que realmente, de Afro Madness pasé a Lifestyle y Lifestyle estuvimos ahí un buen rato dándole prácticamente todos, ¿no? Era muy chido porque nos salíamos prácticamente de la escuela y nos veíamos en alguna casa de alguien y tenías a 7, 8 güeyes escribiendo al mismo tiempo, ¿no? Para una rola o cada quien escribía para diversas cosas, ¿no? En ese entonces, la familia, no sé, tanto la mamá como el papá, ¿cuál era su opinión, pa? Así de... Pues mira, en mi caso, en mi familia, me veían como que, pues, güey, un chavo desmadroso, ¿no? Y era nuestro hobby y se reían y de alguna manera yo personalmente tenía mucho rechazo por parte de mis papás por el hacer rap, ¿no? Y mi hermano y por salirnos en las noches y por andar en el barrio o andar de aquí para allá, ¿no? O sea, mis papás totalmente era un rechazo total, completo, ¿no? No era un apoyo así que dijeran, vas, mijo. No, eran anti-rap, ¿no? Y creo que en general, ¿no? O sea, en esa época el hacer rap estaba como, pues eras una broma, carnal, ¿no? O sea, Es que volvemos a lo mismo. Y se yo creo reían que de hasta ti. la fecha, ¿no? No hay como una industria tan firme. O sea, ya hay. No, pero hoy tienes todo. O sea, hoy quieres ser rap, buscas y encuentras. En ese momento era como te decían, ¿por qué quieres ser negro? ¿Por qué quieres parecer negro? ¿Por qué no quiero parecer negro? O sea, si entiendes el rap se mezcla, el rap se tropicaliza de cierta manera como con la cultura que traes. Además, ahorita ya se gana dinero del rap. Sí. Ahorita ya, o sea, los chavitos le dicen a sus papás, voy a ser rapero, y ven a un alemán, a un Santa Fe, y ven que ganan. Bueno, el apoyo, ¿no? en esa época Pero en ese tiempo no pensábamos ni siquiera o sea, un billete, güey. en el billete o en una carrera, o no pensabas en tomártelo serio. Realmente era como el ven a mi casa, vamos a hacer unos grafitis, güey, vamos a pintar, vamos a jugar un juego de mesa.
éramos unos Digo, chavos. era así. serio para ustedes por el amor al hip hop, ¿no? Pero para la gente lo veía como perder el tiempo. Pues sí, realmente lo veían como que pues, estás haciendo algo que ni siquiera es tuyo, que ni siquiera va con tu cultura o como decía mi mamá, yo no te eduqué para eso, ¿no? Claro. Yo no te eduqué para que andes haciendo rimas y andes con todos los chavos de pinche malandrín o en el barrio o andes pintando bardas, güey, ¿no? O sea, en lo más mínimo, o sea, era un rechazo brutal, brutal así, a un nivel muy fuerte. En mi caso, en mi familia, así fue, ¿no? Tocas un punto como algo muy importante, ¿no? Ahorita mucha banda pinta, ¿no? Grafitea para que lo vean, güey, para que salgan, para que, ¿no? Salgan revistas o en las mismas redes, en una noticia o algo, güey. ¿Por qué lo hacían en ese entonces? ¿Por amor? O sea, por... Creo que éramos como esponjas. Entonces, todo lo que podíamos jalar, conocer, ese conocimiento de hip hop, lo absorbíamos al 100, ¿no? O sea, éramos de los güeyes que nos esperábamos o llegábamos antes de que abriera el Sambors para que no te ganaran la revista de Source Magazine. Si alguien iba al Gabacho o tenías la oportunidad de ir a Estados Unidos, traías el mayor material que podías, te ilustrabas, buscabas ese pedo, ese conocimiento muy cabrón, ¿no? En todos los aspectos tratabas de buscarlo, de conocer. Mientras más conocimiento tenías, pues eras mejor rapper, ¿no? Okay. Entonces era el día a día, o sea, era el de, fuiste al Gabacho y qué viste, cuéntame, explícame, oye, me pregunto esto, ¿no? Y entre todos nosotros era como muy, prácticamente era así de, a ver, trivia rapera. Y en corto empezaban las preguntas, ¿no? ¿Cuándo salió tal? ¿Y cuándo esto? ¿Y cuándo lo otro? Y que no sé qué, ¿no? Y hasta qué estilo más te gustaba y por qué te gusta ese estilo, ¿no? Por etc. O sea, siempre estábamos como tratando de absorber conocimiento todo el tiempo. ¿Qué fue tu primer como acercamiento o tu primer carnal con el que te acercas y dices hay que hacerlo, güey? Pues te digo, con mi hermano fue como el primer güey con el que... Mi hermano tiene una capacidad muy, muy chingona de freestyle. Yo soy más machetero, ¿no? Me cuesta un poco más de trabajo, pero digo, tengo unas por otras, ¿no? Yo en graffiti era como más artístico que él se le da más la hablada, ¿no? El lenguaje, etc. Tiene como esa capacidad. En mi caso era como que yo macheteaba mucho, ¿no? Y el primer acercamiento pues, siempre fue él, ¿no? O sea, de ahí en fuera después empezamos a tener acercamientos con Boca Floja, Speedy One en ese entonces, ¿no? Prácticamente, o sea, con todos los lifestyle. Y de ahí pues ya éramos ya 8, 9 o hasta llegamos a ser 12 güeyes rapeando. Algunos siguieron, otros no, otros se bajaron. Recuerdo haber subido al escenario con 8 o 9 personas al mismo tiempo, ¿no? O sea, y todo empezó de una vez que la primera vez que subimos al escenario fue en Rocotitlán, cuando estaba Rocotitlán en Insurgentes. Y nos dieron chance, prácticamente, ¿no? Y recuerdo que esa vez, pues casi fue de un chinchampú, a ver quién subía, Okay. ¿no? Y subieron Seed Squad, subió Boca con Aquil, y al final casi subí yo en una cancioncita con mi hermano y pum, ¿no? O sea, en ese momento nos dio como de cierta forma, como que quedó marcado muy fuerte esa adrenalina que tienes en el escenario, eso que sientes allá arriba, queda como muy al 100. Sí, era algo chingón esa época. Me imagino.
Esa adrenalina sigue existiendo, pa. Siempre, 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 siempre. Es, ya hasta el cuerpo de repente la busca, ¿no? Hoy tengo ya prácticamente unos 12 años, 11, 12 años que no toco un escenario, ¿no? Pero el cuerpo siempre busca esa adrenalina. A huevo, ¿no? a huevo. Y es bien chida. Se separa lifestyle, papá. Que obviamente se hacen los grupos o cada quien agarra como su pedo, ¿no? Porque ahí sale Sonido Líquido, ya Boca Floja, Aquil. Tú creas Microfunk. Ajá, Lifestyle tiene una vida muy bonita, tiene muchas cosas que nos dejan, aprendí muchísimo de todos y yo sé que también aprendieron de mí varios. Cuando se rompe Lifestyle por pendejadas de niños, así lo tengo que decir, por pendejadas de niños, porque éramos muchos rappers y cuando hay muchos rappers hay mucho ego, ¿no? Y se rompe, pues prácticamente cada quien como que mucha banda lo dejó por completo, mucha otra como que lo tomó de una manera un poco más seria, ¿no? Más como personalmente, ¿no? En mi caso, yo al tronar Lifestyle empiezo un proyecto con Boca. Éramos él y yo, que se llamaba Microfunk, muy al principio, ¿no? Le dimos ese nombre y empezamos a buscar como nuevas oportunidades, ¿no? Hicimos una canción y media, y de ahí encontramos, bueno, Aldo más que nada encontró como el festival de hip hop cubano. De Cuba. Ajá. Y nos lanzamos. Eso fue como lo primero que se hizo como Microfunk, ¿no? ¿Fueron los primeros mexicanos en salir y representar? Pues bueno, en ese festival fuimos los primeros mexicanos en el festival de rap cubano, ¿no? Ahí tocamos, ahí estuvimos con Tony Touch, con Dead Press, con Afura, que iba haciéndole como los backups y nosotros pues ahí, ¿no? O sea, estábamos como invitados, más toda la saga cubana que estaba ahí, ¿no? Muchos de ellos era muy cabrón porque al momento de que tocaban sus rolas, cuando acababan de tocar sus rolas, prácticamente iban al bote derechito, ¿no? O sea, no había... O sea, les daban chance de nada más salir a tocar. Terminaban de tocar sus rolas y muchos de ellos ya tenían problemas con la justicia por lo que sus rolas decían, ¿no? Ok. Entonces ya fue un gran festival, ¿no? Aprendimos igual ahí muchísimo. Estuvimos prácticamente como 10 días en Cuba. Hicimos varias entrevistas de radio, traíamos una cancioncita ya muy viejita, pero de las primeras que tiene Microfunk, ¿no? En donde todavía ni siquiera estaba Jack Mac o Magoo con nosotros, ¿no? Regresando de Cuba fue que Magoo como que se incorpora y prácticamente al incorporarse Magoo, Boca Floja sale, ¿no? O sea, Boca Floja, ¿cuánto tiempo estuvo en Microfunk? ¿Un año? ¿Año y medio? Un año, no más, ¿no? Hicimos prácticamente unas 3 rolitas, fuimos a Cuba, tocamos esas rolitas y después se incorpora Magoo. Saludos al buen canal Aldo. Así es. Entonces, ¿tú haces Microfunk y cortas relación con toda la banda o sigues como en contacto con ellos, güey? Siempre he estado en contacto con toda la banda. O sea, yo así siendo Microfunk, yo todavía veía Twisted, veía a Sake, veía a Kilamar, veía a todos, ¿no? Ah, bueno. Incluso a varios de FK como Edwan, lo seguía viendo, al Toshi, etc. O sea, siempre he estado estuve como en varios lugares al mismo tiempo, ¿no? O sea, no era de que yo corte así al 100 con ellos, nunca, ¿no? Nunca. En Microfunk hay rolas con Twisted, ¿no?
Sí, Twisted es de la familia, o sea, Twisted es casi Microphone, ¿no? Yo lo considero Microphone, al güey. Sí, pues sí, ¿qué? ¿El primer disco que es Microphone? Lo que pasa es que cuando éramos Lifestyle, tanto Twisted como School 77, que ellos tenían otro nombre, no recuerdo ahorita cómo se llamaba School, antes de ser School, ellos nos invitaban mucho a tocar a Guadalajara, ¿no? Entonces íbamos como Lifestyle y nos quedábamos o en sus casas, o a veces ellos hasta nos pagaban un hotel, ¿no? O sea, para que eso pasara en aquella época, pues era algo chido. Y los eventos en Guadalajara pues, eran bien chidos, porque era otro tipo de gente, ¿no? O sea, ni siquiera evento, como las fiestas que se hacían allá donde tocábamos, eran muy gratas, o sea, parecía que salías de Nueva York y terminabas estando como en LA, ¿no? O sea, en Guadalajara había más fiesta, había más baile, había como más aceptación de alguna manera. Ajá. ¿Qué boli? Más de todo, ¿no? O sea, había hasta eso, más perreo, más de todo. Pero tanto Twisted como School nos invitaban mucho, íbamos, caíamos, nos pagaban todo, etc. Entonces, no por ser microfunk o realmente yo personalmente nunca me quité al 100%. Cuando tú, bueno, que se hace de la pinche separación del grupo, ¿tú ya haces Microphone con tus cosas, ya tenías tus cosas? ¿O seguían como...? No, ya. Porque todos, o sea, grababan todos en un mismo lado, ¿no? Todos hacían, o siempre cada quien tuvo sus cosas. Muy al principio se grababa siempre muy al principio, ¿no? Cuando realmente empezábamos, Ajá. se tenía que grabar o en el garaje de Kodak o en la casa de Saque, o a veces se grababa en mi casa algunas cosas con cassette. Y ya después empezamos a armar como diverso equipo, ya ya yo podía grabar a varias bandas en mi casa, ¿no? Entonces ya no era necesario como tener que ir y buscar el tiempo o buscar todo, sino... Por eso te comento, cuando se hace esta separación tú ya tenías lo tuyo. Sí, ya, O sea, ya, tú por eso desde dices, antes de eso. haces Microfunk, Uh-huh. tienen como su gente, empiezan porque yo recuerdo que sí ya se escuchaba, güey. O sea, sí ya... No, pero Microfunk y Lifestyle y todo, no, o sea, el hacerlo realmente era para nosotros, ¿no? O sea, en lo más que iba a culminar nuestro gusto o lo que queríamos llegar era tocarlo en una fiesta y ya. O sea, ese era como el principal motivo, el divertirnos, el pasar un buen rato. No pensábamos en tener gente, no pensábamos en generar dinero, no pensábamos en absolutamente nada más que hacer rap y pasar un buen rato, ¿no? Eso era Microphone, era el juntarme yo y el Magú y pues vamos a escribir de esto, vamos a escribir del otro y vamos a hacer esto, va a estar chido y prepárate para la tocada, que realmente era una fiesta al principio, ¿no? O vamos a ir a tocar a Guadalajara, preparabas todo tu set y era realmente por ir y divertirte, ¿no? No por generar audiencia o nada por el estilo. ¿Había una paga? El solo ir era tu paga, ¿no? Muchas veces, ya despuesito como Microphone, nos tocó en muchos eventos, incluso hasta nosotros pagar nuestra entrada para ir a tocar, o pagarte... La entrada del evento. La entrada del evento. para que tú toques. Para ir a tocar. No, hasta eso, ¿no? O pagarte los autobuses, o pagarte prácticamente todo para estar en el evento, ¿no? O sea, no existía una paga en ese momento, o sea, y ni siquiera lo teníamos visualizado mentalmente como el de, voy a hacer esto, voy a ganar un dinero de esto, en lo más mínimo, o sea, ahorrabas para tus eventos,
Ahorrabas para tu micro, ahorrabas para las cosas que ibas a ocupar para hacer música para ti, ¿no? Porque realmente esa era como nuestra tirada como Microphone. Vamos a hacer rolas que nos gustan a nosotros, tirarlas lo mejor que podamos y listo. ¿En qué momento se dan cuenta o te das cuenta que sí podías ganar dinero? O sí había una audiencia, o sí había público, o sí, que sí había... Creo que pasaron los años y nunca nos dimos cuenta. Y no lo tomamos como una onda así. O sea, ya después de 2 años, ponle tú del 2000 prácticamente hasta el 2003, y desde antes, desde el 99 ya teníamos rolas y ya la gente nos pedía y nos decía, oiga, quiero que saquen un disco, quiero escuchar el disco de Microphone. Y nosotros era de, pues es que no hay un disco, nosotros realmente hacemos rolas y las tiramos y ya, pero no tenemos o sea, nunca tuvimos en la cabeza el generar, ¿no? El disco. ¿Cómo llegan a la radio, güey? Bueno, pues La misma banda que los escuchaba. la misma banda que nos pedía lo empezó a mover. Mucho tiempo yo fui a todas las radios. Yo empecé a ir a las radios cuando ya teníamos como el disco. Okay. Y el disco fue, para sacar el disco de Microphone fue una bronca, ¿no? Porque en primera no teníamos el dinero para poder grabarlo en un estudio, masterizarlo, sino prácticamente lo armé yo, lo mezclé yo con mis conocimientos que tenía. Me ayudó mucho Ricardo Bravo, ¿no? En ese sentido, a conectarme de cierta forma con la maquiladora, o él me conectó de ahí. Pedí el dinero prestado, ¿no? O sea, pedí ese dinero prestado de préstenme tanto para poder invertirle a este disco, ¿no? Y la idea era como de pues, ver si se movía y regresar ese dinero y chido, ¿no? Esa era la mayor preocupación. Entonces llega un día el disco a la casa, eran unas cajas así tremendas, ¿no? Y le hablé a Magú y le dije, oye, jálate, ya tenemos disco, güey, ¿no? Cuando vemos las cajas, pues, dijimos, pues, ¿qué hacemos? Pues hay que movernos, ¿no? Y entonces empezamos a ir, yo empecé a ir cada estación de radio con 10 copias, llevaba mi mochila llena de discos y trataba como de obsequiar los discos en la estación de radio, pedir que los pusieran en algún horario o que se nos escuchara, ¿no? Y realmente fue un rechazo brutal, así, o sea, se reían de mí, decían que iban a poner la rola, no la ponían, regalaban los discos, o sea, casi al que hablara y dijera, me gusta el rap, ¿no? O sea, porque no había ni para hacer como una dinámica, una trivia, muy al principio. Empezamos a ir al Chopo, nos colocamos en la esquina ahí del Chopo con los discos paraditos. Los eventos que nos invitaban en ese entonces, pues llevábamos los discos, tratábamos de venderlos. Empezamos a ver que pues la banda no tenía para comprarte el disco en 50 pesos, tenías que darlo mucho más barato, pero teníamos que regresar ese dinero que pedimos prestado, ¿no? Claro. Y pues prácticamente no había dinero, o sea, todo nos lo pagábamos y todo era una inversión hacia el hip hop. Hay algo muy cabrón para ese entonces, ¿no? La banda te pedía un disco, la banda ya los conocía como Microphone, sin haber redes sociales, güey, ¿no? Sin haber una difusión como lo que estás hablando, sin haber, o sea, se dieron a conocer por sus shows. Nos dimos a conocer por estar en la escena. Y por estar en la escena, por estar en las fiestas, por
rapear, por empezar a moverte donde pudieras, ¿no? Donde hubiera un evento de rap, ahí íbamos, aunque no tocáramos, o sea, íbamos porque nos nutría, nos gustaba, o sea, era nuestro hobby, era lo que más queríamos hacer. Que vuelvo a lo mismo, eso es el respeto que bueno, mínimo yo les tengo. Yo estoy seguro que el 80% que ve Ruso en Línea también, de que lo hacían por lo que comentas, por amor, porque me gustaba, porque no, o sea, no era así como voy a sacar un video para que tenga 100,000 likes, güey. Para que, no, era voy a sacar mi rola para ir a tocar el fin de semana y la banda me escuche y esté en la escena y me gusta grabarlo, me gusta escribir y me gusta estar con mi homie, güey, ¿no? Es que la escena era muy pequeña, era chiquititita, o sea, era muy chiquita. Entonces, evento que había, íbamos, ¿no? Y tratábamos de cotorrear con todos los demás y de pasar un buen rato. Entonces, de ahí empezaba a ver de que, oye, Kyle, toca, oye, aquí me interesa tu disco, ¿no? Ya el vender 1 o 2 discos en una fiestecita o ir a una tocada, aunque no tocáramos, y era como muy grato, ¿no? Ok. O sea, pues tratábamos de moverlo por todos lados. Recuerdo que íbamos a todos los bazares, a Pericuapa, a Perinorte, al que se te ocurra, y dejábamos discos, ¿no? Y dejábamos discos en lugares donde vendían discos y decían, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué? Y dice, pues te lo dejo en 50, tú dalo en lo que tú lo quieras dar, ¿no? Pero nuestra misión era recuperar ese dinero que me habían prestado. Sí, claro. Más O que sea, eso nada. era lo esencial, ¿no? Recuperar. Era lo esencial. De ahí en fuera, o sea, andábamos de pata de perro o así, fiesta tras fiesta, cotorreando, escuchando rap. O sea, era lo que queríamos, escuchar rap, ver rap, vivir hip hop. Eso era. No. Hay algo muy cabrón que yo siempre también me he puesto a pensar y digo, wow, güey. Ustedes al principio, güey, maquilaban, diseñaban, producían todo. Y si te das cuenta, ve ahorita un disco de Microfunk o un disco de sonido del Giustiniani, ¿no? Del mismo Oscar, del Big. Güey, bien hechos, o sea, lo ves y su portada, su caja, ¿no? O sea, su disco, el mismo, ya el material, escucharlo, la producción, las mezclas. Güey, dices, güey, no mames, ese pinche disco no parece de hace 10, 15 años, güey. Es o que sea, pinche disco que hasta la fecha lo escuchas y te vuelvo a repetir, verga, era nuestra pasión y lo queríamos hacer lo mejor que se pudiera. Todos los discos de Hipnosis, como sello, empezando por el de Microphone, son discos interactivos, ¿no? Que en ese entonces era complicado tener un disco interactivo, pero tú metías el disco en tu computadora, te jalaba un autorrom y te sacaba unas animaciones y venía la historia y venía nuestra biografía. Exacto, güey, sí. Y venía material extra que queríamos dar a conocer. Pero era así, o sea, era por quererlo trabajar bien, ¿no? O sea, si íbamos a hacer algo bien, era hacer el disco al igual que uno de Nas o uno de Onyx que teníamos en nuestras manos y que decíamos, wow, güey, ¿no? Cuando yo tenga mi disco, yo quiero un disco así, ¿no? O sea, más que otra cosa era amor al hip hop, güey, amor. Y teníamos mucha pasión a las cosas, ¿no? Y lo poquito que había, pues como que lo levantabas lo más que se podía, ¿no? Porque no había mucho. Acá decía algo muy importante. Hipnosis hace Microphone hace Hipnosis. Microphone que hace Hipnosis. Ok. ¿No? O sea, pero Hipnosis ya como productora, como productor, como... Empezó siendo como una productora, ¿no? Porque era Hipnosis Producciones y se fue transformando, ¿no? Hipnosis nunca llegó a ser como un crew, sino fue Hipnosis Producciones. Y Hipnosis era la producción de beats, la producción de eventos, la producción de otros rappers, ¿no? Entonces, al final cuando salió Microphone,
pues muchos otros MCs ven el disco y empiezan a buscarnos y empiezan a querer como juntarse con nosotros y aliarse con nosotros y de alguna manera como solicitando ayuda, apoyo a lo que ellos traían, a lo que ellos querían, ¿no? Y dijimos, aparte va a salir el disco, ¿cómo le vamos a llamar al sello? Y Magu y yo en un ratito empezamos a idear el nombre y salió el nombre así de Hipnosis. Empezamos a trabajar un logotipo y dijimos, pues esa va a ser como nuestro logotipo, nuestro sello. La enfermera, ¿no? No, la jeringa. La jeringa. Ahí realmente era una sola jeringa con Hipnosis Producciones. No, pero la enfermera traía la jeringa, ¿no? ¿O eso es otro? No, El ya disco de Blink-182. eso ya fue saliendo conforme fue sí, avanzando fue, los ya ves. años, porque el sello, bueno, el logotipo fue como que madurando conforme los años y hay como 6, 7 logotipos diferentes. ¿Por qué la jeringa, carnal? La jeringa, ¿por qué la jeringa? Porque de entrada nuestro rap siempre ha sido un rap como que pues difícil de digerir, ¿no? De cierta forma, como lo decía el tagline, es hip hop cabezas para cabezas hip hop, ¿no? Estábamos haciendo rap para nosotros mismos que éramos rappers. Y si a otro rapper le gustaba, bienvenido. Nuestro sonido en ese entonces pues era muy rasposo, duro, callejero, urbano, fuerte, sucio, de cierta forma, ¿no? Y se lo ponías a alguien que no escuchaba hip hop y como que le hacía de, ay, o sea, éramos difícil de digerir, ¿no? Güey, no teníamos ni siquiera estudios, técnica, nada en ese sentido. Entonces, para nosotros la jeringa es como que la ves y te va a dar algo de esa sensación de, no me inyectes, ¿no? Y es lo que más le tienes miedo. Pero a la vez traía como la dosis perfecta, la dosis exacta de hip hop, ¿no? De lo que se estaba haciendo en la calle, de lo que verdaderos raperos sin ninguna otra intención más que de hacer que te gustara el hip hop, que era lo que buscábamos, sembrar de alguna manera como una semillita. Entonces decíamos, es que la jeringa contiene la dosis perfecta que necesitas, ¿no? O sea, y aguántatela, porque te va a doler, o sea, no es un rap bonito, güey, ¿no? Es un rap rudo. Entonces, por ahí viene la jeringa, ¿no? Desde ahí. Es la dosis exacta de hip hop. Bueno. ¿No? Ese era el concepto. Y hipnosis, pues es hipnosis, porque también los beats eran muy repetitivos. Te mantenían hipnotizado, y esa era la idea, ¿no? Ibas 4x4, ¿no? Con puro habilidad verbal, puro reality rap, o cosas que realmente ego trip, cosas por el estilo tirábamos, ¿no? Tratábamos de rimar cosas que rimaran chido, que te dejaran un mensaje, pero nunca pensando en suavecito, voy a hacer esto para que la banda piense en esto. No, lo hacías para ti, ¿no? Y ese es como el sentido que le dimos. Y lo hicieron muy bien, güey. Lo hicieron muy chingón, la neta. Hablando un poquito, tú me dices que las batallas, freestyle, eso no se te dio mucho, ¿no? O más bien como que no era tu fuerte. Más bien era otro México, era otra época. Cuando empezó a sonar eso, ¿nunca te llamó la atención? ¿Nunca fue así como, voy a una gallos? No, o voy a... carnal, no, o sea, mira, muy en mis inicios, el freestyle era bien diferente, ¿no? O sea, se subía el Big Metra, después iba yo, después iba el Luca, después iba el Saque, después iba mi hermano. Pero al final del día el freestyle era como cada quien va a tirar algo. No era degradar o humillar al otro, ¿no? Sino éramos tan pocos que realmente se hacían faenas gigantescas de freestyle donde cada quien tiraba lo suyo
Y era bonito, güey, porque no salías de pleito, sino cada quien tiraba y cada quien empezaba a soltar como su estilo, y eso engrandecía mucho ese momento en esa tocada o en esa fiesta que se hacía en ese tipo de freestyle. Era una chulada, porque no había el degradar, ¿no? Sino creo que la primer camada o los primeros como que no nos interesaba ver mal al otro, sino era más unión, apoyo. O sea, aunque tal vez mi rap no le gustara, pero me daban un espacio para rapear, ¿no? Okay. ¿Y por qué esta división? Esta división del sur y los del otro lado. Pues como siempre lo va a haber, ¿no? O sea, los del sur, pues éramos casi puro middle class, teníamos un poco más o sea, podíamos ahorrar varios domingos y te comprabas más equipo, de cierta forma, ¿no? Okay. O le pedías a tu mamá y lo tenías, y teníamos mucho más acercamiento a cuestiones que nos daban mucho más conocimiento, ¿no? Entonces, por eso creo que mucha banda dice, no, es que los del sur eran bien fresas y bien... Y sí, había varias bandas que se portaba así parada de popping, ¿no? Que ni siquiera les quedaba, ¿no? Claro. Pero muy al principio creo que los freestyles eran chidos, era como romper el hielo. Era como el sur, el norte o cualquier güey que rapea tiene aquí un espacio para rapear, y él se rapeaba, ¿no? Ya después empezó a venir generaciones nuevas que para mí son generaciones como muy destructivas, ¿no? O sea, como que sí marca como ese empezar con el beef y empezar con la tiradera y empezar con el que esos güeyes y que este güey, y todo se iba hacia el freestyle, ¿no? Unas peleas de freestyle absurdas, ¿no? Que era degradar al otro. Cuando yo empecé a ver eso fue que pues dije, güey, no, muy en el principio para mí eso ni siquiera era parte del hip hop. O sea, era de, güey, ¿por qué? O sea, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué tirar beefs y cosas de ese estilo? ¿Nunca tuviste un beef? Tuve muchísimos beefs, todo el tiempo, ¿no? De donde venía, con quien me juntaba, a veces ni siquiera por mí, ¿no? Sino te ven con tal güey y ese güey les hace jeta y ya también tú tienes el beef con la misma banda. ¿Y se quedaba solo en la enemistad o en una rola? Pues muchas veces podía pasar a rolas, muchas otras veces eran unos madrazos y listo. O muchas otras veces ya era así como que, ay, no los vuelvas a invitar o cosas por el estilo, ¿no? Y se acababa, o sea, si éramos 30, 40 raperos en todo el Distrito Federal, pues ya era un chingo, güey, ¿no? Sí. O sea, lo que siempre les he preguntado es si esos 30, 40 hubieran unido, o sea, se hubieran juntado, hubieran hecho cosas juntas, hubieran ¿tú crees que hubiera cambiado todo este pinche track, todo este pinche movimiento? No, pues yo creo que yo creo mucho que la unión de esos 30, 40 rappers, ¿no? Es el resultado de lo que hoy ves, ¿no? O sea, porque digo, o sea, yo tocaba con Sociedad Café, Yoali G, Magisterio, Boca. Después venía Big Metra, Luca, etc. O sea, todos ellos muchas veces estuvimos juntos en eventos, juntos en fiestas, ¿no? Muchas veces Vieja Guardia nos abría chance de entrar, ¿no? Como lo hicieron en su disco, invitando a Familia Lifestyle a que estuviera ahí, ¿no? Muchas otras veces en eventos nosotros les hablamos, los jalamos, etc. Y creo que de alguna manera sí se fueron abriendo varias puertas, ¿no? O sea, si no hubiera habido esa unión con respeto,
creo que el pedo no estaría como está ahorita.